Luego de la ruptura del frente alemán en Normandía a finales de julio, Patton y sus tanques recorrieron casi 600 kilómetros en un mes hasta el interior de Francia, alcanzando la región de Lorena, en donde sus fuerzas chocarían contra las tropas del general Otto Knobelsdorff, que estaba decidido a repeler al general Sangría Gallas del río Mosela. Aún así, la convicción de Knobelsdorff no sería suficiente, y las tropas estadounidenses del 12º Cuerpo cruzarían el río estableciendo posiciones y avanzando rumbo a la comuna de Harcourt. Por otra parte, el 20º Cuerpo también haría lo suyo, cruzando y apuntando rumbo a la ciudad de Metz. Pero reforzado por el 5º Ejército Panzer del general von Manteuffel, Knobelsdorff ordenó destruir las cabezas de puente estadounidenses. Los alemanes lanzaron un gran contraataque blindado el día 18 de septiembre que degeneró en una lucha de 11 días en torno a la comuna de Harcourt. Durante estas batallas, los estadounidenses frenaron ataque tras ataque de los Panzer, infligiendo a la 4ª División Blindada grandes pérdidas a los regimientos blindados alemanes. La batalla llegaría a su fin cuando Hitler ordenó retirar al ejército Panzer de Manteuffel en previsión para la próxima ofensiva en las Ardenas. Por su parte, Patton, sabiendo que sus tropas infligieron duras bajas al enemigo, se encontraba listo para lanzar su propia ofensiva en contra de los alemanes, pero el día 25 de septiembre su superior, el general Bradley, le ordenó pasar a la defensa. La razón, había que desviar las reservas de combustible de Patton para las fuerzas aliadas que luchaban en la operación Market Garden. La escasez de combustible significó que Patton no pudo explotar su victoria en Harcourt con un contraataque que podría haber permitido a sus fuerzas llegar al muro oeste o línea Sigfrido antes de la llegada del mal tiempo. Ya les comento que Patton estaba bastante furioso. Se quejaría con Bradley, se quejaría con Eisenhower y no descarto que también quizá haya escrito al propio presidente Roosevelt. Pero ya más calmado, el general explicó a Bradley que deseaba continuar atacando, pero con pequeñas ofensivas que permitieran a sus tropas hacerse de posiciones más ventajosas para poder reanudar operaciones a gran escala contra la región del Sarre una vez se solucione la cuestión del combustible. Uno de estos objetivos en su camino era la ciudad de Metz. La 5ª División de Infantería estadounidense era la única división del 20º Cuerpo que había cruzado el Mosela. Aún así, su posición era bastante complicada, ya que recibía constantemente ataques de la 17ª División de Granaderos SS. Para complicar aún más esta situación, el continuo desplazamiento de divisiones había dejado a Patton con solamente 4 divisiones de infantería y 2 de tanques, para llevar a cabo su idea de pequeñas ofensivas. El primer ejército de Knobelsdorff, por su parte, estaba conformado por 9 divisiones, de las cuales solamente 5 tenían verdadero valor combativo. Entre ellas estaba la 11ª División Panzer. Las otras 4 solamente eran capaces de poder dar una defensa estática, así que tanto atacantes como defensores se encontraban en una situación similar en cuanto a fuerzas. Uno de los primeros problemas que se encontraban las fuerzas de Patton al avanzar rumbo a Metz eran las cuantiosas fortificaciones ubicadas cerca de la ciudad y zonas aledañas. En total, más de 43 posiciones defensivas fortificadas en 2 anillos defensivos complicaban el avance aliado. A finales de aquel mes de septiembre, con información errónea, las tropas estadounidenses atacarían el fuerte Driant, creyendo que era el más débil de la zona. Este fue un terrible error. Esta posición, junto con el vecino fuerte, Juana de Arco, eran 2 de las fortificaciones más potentes en torno al sistema exterior cercano a Metz, ubicado en una colina a gran altura y rodeado por alambres de púas, puestos de ametrallador, búnkeres subterráneos y cañones de 100 y 150 milímetros. El fuerte Driant diezmó en cuestión de horas a los atacantes y sus tanques. Ni siquiera la incursión previa de aviones P-47 con sus bombas pudieron ablandar las defensas. Las tropas estadounidenses volvieron a intentarlo el día 5 de octubre, esta vez atacando con torpedos Bangalore y consiguieron avances. Una compañía pudo capturar una zona en el techo del fuerte, pero durante 2 días tuvieron que rechazar ataques provenientes de los búnkeres subterráneos. Además, los alemanes comenzaron a bombardear las posiciones estadounidenses desde los fuertes vecinos. El capitán Jack Gerry describe así el panorama. La situación es terrible. Un par de bombardeos más y un contraataque alemán y estaremos hundidos.
No hay tropas, nuestro equipo está destruido y simplemente no podemos seguir atacando. La artillería, enemiga de los fuertes cercanos, está masacrando a estos hombres. Patton, a regañadientes, tuvo que suspender el ataque al fuerte Driant el 12 de octubre. Más de 1000 bajas le hicieron entender que algo se estaba haciendo mal. Por el noroeste, la 90ª División de Infantería intentaba desalojar a los alemanes de la ciudad industrial de Mazires-lès-Metz. Si lograban esto, tendrían una posición ventajosa en el flanco derecho de las fuerzas alemanas que todavía ocupaban la cadena exterior de fuertes en la orilla oeste del Mosela. Los estadounidenses lograron avances iniciales, pero los refuerzos alemanes pudieron frenarlos. Patton, que esperaba ofensivas rápidas, se sintió bastante frustrado por el punto muerto que se había impuesto a su ejército en Metz, debido a la resistencia enemiga y la falta de combustible. Pero finalizada en derrota la operación Market Garden, se pudieron transferir a Patton 3 nuevas divisiones para que apoyaran su avance en torno a la ciudad de Metz. Con sus nuevas divisiones, Patton elaboró un plan con sus generales del cuerpo de ejército. Se lanzaría un ataque envolvente en torno a Metz, evitando siempre que se pueda las fortificaciones enemigas. Se cortaría entonces la ruta de suministros y refuerzos a la ciudad, acelerando la caída de la misma. Esta labor la cumpliría el 20º Cuerpo de Ejército. La 90ª División de Infantería, apoyada por la 10ª División Blindada, formarían la Pinza Norte, y la 5ª División de Infantería formaría la Pinza Sur. Mientras tanto, en Mazires-lès-Metz la batalla se alargó por casi 2 semanas más, hasta que finalmente las tropas estadounidenses pudieron despejar la ciudad de presencia enemiga. La batalla no fue fácil y se tuvo que luchar casa por casa para poder desalojar a los alemanes. Con este objetivo alcanzado en vísperas de la ofensiva de Patton, el problema del combustible también se había solucionado, y lo único que de momento frenaba a Patton era el clima bastante lluvioso. El general aprovechó esta pausa para poder revisar a sus tropas y arengarlas. Patton mencionó la voluntad y el poder de Dios para la causa de los aliados y al mismo tiempo, fiel a su estilo, maldijo a los alemanes afirmando que encontrarían un terrible final a manos de sus tropas. Las lluvias continuaron durante días hasta que el 7 de noviembre, lloviese o no, Patton inició su ataque. Más de 37 batallones de artillería de campaña desataron una tormenta de fuego sobre las posiciones alemanas. Cañones enemigos, trincheras y puestos de mando recibieron una lluvia de 30.000 proyectiles. Además, como si las plegarias de Patton hubieran sido escuchadas por el Todopoderoso, el mal tiempo dio lugar a un cielo despejado y los bombarderos aliados cumplieron su misión de ataque. Los alemanes, creyendo que el mal tiempo y las terribles condiciones del terreno obligarían a las tropas estadounidenses a posponer su ataque otra vez, fueron tomados por sorpresa y en cuestión de horas pudieron cruzar en diversos puntos el río Seile. Siguiendo su cauce, las fuerzas de la 5ª División de Estados Unidos podrían alcanzar Metz avanzando de sur a norte. Mientras tanto, la 90ª División recorrió 30 kilómetros para poder cruzar el Mosela desde Cattenom y avanzar a Metz por el norte, pero de inmediato serían frenados por la fortaleza Königsmacker. Los estadounidenses tenían que tomar esta posición si querían enlazar con las fuerzas que avanzaban desde el sur. La batalla por este fuerte sería bastante intensa, ya que elementos de la 19ª División de Volksgrenadiers defendían el complejo defensivo. La experiencia previa en las batallas del fuerte Driant permitió a los estadounidenses derrotar más rápido a los defensores. Se usaría cargas explosivas, torpedos Bangalore y vertieron gasolina por los conductos de ventilación para luego arrojar granadas. En 5 días se harían con el control del lugar y la 90ª División tenía el camino despejado rumbo a Metz. Por el sur, Patton envió la 4ª División Blindada para poder apoyar el avance de su 5ª División de Infantería. Finalmente, el día 17 de noviembre, las tropas estadounidenses alcanzaron el sur de Metz, luego de en el camino haber eliminado diversos fuertes y pasado de largo por algunos. Hitler envió entonces desde el frente oriental al general Heinrich Kittel, considerado un experto en la lucha de fortificaciones. Kittel prometió al Führer fortificar la ciudad y luchar hasta el último hombre. Para disgusto del alemán, parece que sus tropas no estaban muy convencidas de esta idea y luego de presentar una resistencia apenas simbólica, se entregaron a las fuerzas de Patton. Finalmente, el día 19, las pinzas en torno a Metz se cerraron cuando las tropas de la 5ª y 95 División de Infantería de Estados Unidos cerraron la última carretera fuera de la ciudad. El 25 de noviembre, con la ciudad ya asegurada, el general Patton entró con un desfile triunfal y felicitó a sus tropas.
Sus hazañas en Metz serán recordadas durante 1000 años. Patton tenía mucho por lo cual jactarse, ya que sería el primer comandante militar en capturar Metz desde que lo hiciera Atila el Huno en el año 415 d.C. Con la ciudad en su poder, las fuerzas aliadas, en lugar de terminar de capturar las últimas 4 fortificaciones que todavía seguían resistiendo, prefirieron pasar de largo. Sería la mejor idea. El 13 de diciembre, los defensores de la última de estas fortificaciones terminarían por rendirse, haciendo las tropas estadounidenses otros 10.000 prisioneros. Si bien Patton logró hacerse de Metz, la captura de esta ciudad y las fortificaciones adyacentes le tomaron cerca de 3 meses, tiempo suficiente para que los alemanes puedan hacer una retirada ordenada del grueso de sus fuerzas hacia el río Sarre, y mantuvo estancado al tercer ejército de Patton. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.